Muy interesante, una palabra muy buena de parte del Señor. Toda la palabra es buena, ustedes saben. Toda la palabra nos sirve para acercarnos al Señor, para entender más y más del Señor. Y pensando en estos tiempos que vivimos ahora, como esas películas que hay de los tiempos del cólera y cosas de esas, ahora estamos en los tiempos del COVID. La iglesia en los tiempos del COVID sería buen título para alguna película. Pensando en esta enfermedad, esta pandemia que nos está aquejando, déjeme le digo que hay otra enfermedad más grave, que hay otra pandemia más terrible que el COVID-19. Y esa ya la teníamos desde hace años, desde hace siglos vivimos y sufrimos de ese virus, de esa pandemia, de esa epidemia o enfermedad, como usted le quiera llamar. Y yo creo que ya algunos están imaginando, y sí, le estoy hablando del pecado. El pecado es una enfermedad, es un virus que nos está matando, que está matando sobre todo a la humanidad y al pueblo de Dios también. Es un virus que tenemos que detener. Y hemos estado haciendo mucho hincapié que en estos tiempos, ahora que cada uno de nosotros ha regresado a los hogares, que estamos considerando tener reuniones en casa, que estamos teniendo lectura de las Escrituras en casa, que estamos enseñando a nuestros hijos en casa, todo por fe. Yo sé que algunos sí lo están haciendo, pero que estamos aprovechando este tiempo para tener ahora una nueva relación con el Señor. Quiero recordarle que es importante que realmente sí lo hagamos y por qué lo tenemos que hacer. Ahora, ustedes han escuchado esto de ir a compartir a Cristo, de ir a platicar a toda esa gente que no conoce de Cristo, compartirles a Cristo, compartir las buenas nuevas, porque nos dice el Señor en Mateo 28:19, id y haced discípulos. Y esto ya lo tenemos aquí muy platicado aquí en la casa, ¿verdad? Aquí en Pacto Vivo. Y como yo les digo, no se trata nada más de ir a vacunarlos con la oración de fe, sino realmente enseñarles, sino realmente hacer esos discípulos. Yo en alguna ocasión les decía, en plan broma y en serio, le digo, ¿cuántos de ustedes se atreverían a agarrar a una de esas personas nuevitas, llevárselo a su casa y enseñarle cómo debe de vivir un cristiano? Yo creo que sería un muy buen reto y es algo no tan sencillo para mucha gente. Porque aquí en la iglesia nos podemos comportar de cierta manera, pero allá en la casa o en los trabajos a veces somos totalmente otros. Ni nos conocen, ¿verdad? Luego por eso hay gente que dice, ¿a poco este es cristiano, güey? O luego nos damos esas sorpresas. A mí me llegó a pasar en algún trabajo que pasaban los días, los meses, los años, y de pronto me daba cuenta que algún compañero era cristiano. Entonces decía yo, caray, ¿por qué nunca me di cuenta? Eso nos llega a suceder. Entonces el compartir las buenas nuevas es ir y presentarles a Cristo. Es ir y hablarles de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. En la iglesia primitiva, el ir y compartir las buenas nuevas era ir y hablarles de cómo el Señor había venido a darnos una nueva relación con Dios, a establecer un nuevo pacto, a establecer una nueva relación con la creación y con cada uno de nosotros. Y la prueba de ello, porque tenía que darse una prueba, mucha gente no creía así nada más porque sí. Porque una cosa es muy fácil llegar y decirle, oye, es que mira, te tengo una solución o tengo a Cristo. Pero mucha gente te dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y a mí qué? Que tengas a Cristo. ¿O a qué te refieres con tener a Cristo? Mucha gente te puede decir de esa manera. Mucha gente es muy dada a decirte, no, a mí de religión y de política no me gusta hablar porque vamos a perder las amistades. Pero déjame te digo que hablarles de Cristo es de
hablarles que tú tienes la cura para esa enfermedad, esa pandemia que es el pecado. Amén. Y es ir a mostrarles cómo establecer una relación con Dios. De eso se trata. Y el día de hoy vamos a las Escrituras, vamos a leer un pasaje en Primera de Corintios. Vayan abriendo ahí su Biblia. Todas estas familias que están conectadas, busquen ahí su Biblia. Abraham, abre tu Biblia. Obed, todos los que nos estén viendo, son nombres que me acuerdo, ¿verdad? Meli, por ahí la vi también conectada. Abra su Biblia, Meli. Primera de Corintios, capítulo 15. A Ivonne también la vi por ahí. Manuel, búscala tú, Manuel. Israel, me están soplando algunos nombres. Tere, también la vi, Teresita. Bueno, ya le dije a Abraham, pero también tú ahí dale carrilla. La hermana Magda también nos está por ahí viendo. Y vamos a continuar. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y dice así, Moni, atención. También. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué el mismo día que recibieron y en el cual se manifiesten firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Amén. Vamos a ponernos en manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias por estas escrituras y te damos gracias por esta revelación de tu Hijo Jesucristo, de que Él ha muerto por nuestros pecados, de que Él resucitó al tercer día y que Él murió en sustitución nuestra. Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Te damos ya gracias, Señor, y permite que esta palabra sea impartida por tu Espíritu. Que seas tú quien hable, que seas tú quien imparta a cada uno de esos hogares que hoy nos están viendo. Te doy ya gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esta carta la escribe Pablo, no sé fechas exactas, pero se cree que Pablo anduvo por ahí alrededor del año 50 en Corinto. Fue cuando fue y predicó, cuando logró que toda esta gente llegara a los pies de Cristo. Y cuando escribe esta carta es alrededor de 4 o 5 años después. Estamos hablando del año 54, 55 después de Cristo. Así que habían pasado unos cuantos años, 4 o 5 años. Y les tuvo que volver a recordar lo que habían ellos recibido. Les tuvo que volver a recordar por qué habían recibido a Cristo y cuál era la razón de que hubiesen recibido a Cristo. A veces a nosotros así nos pasa. Luego nosotros llegamos a Cristo, vivimos aparentemente en una nueva cultura, porque luego aprendemos hasta un idioma diferente, ¿verdad? Hablamos cristianismo, cristianoide, ¿verdad? Les digo yo. Hablamos hasta diferente, nos comportamos diferente, aprendemos a decir amén. En el trabajo hasta nos dice algo el jefe y ya estamos como que amén, amén. Porque luego, pues ya empieza uno a confundirse, ¿verdad? Está uno en algún espectáculo del mundo y dicen algo y todos amén, amén, porque ya empieza uno a vivir de otra forma, ¿verdad?
Y así nos acostumbramos. Aquí Pablo les está recordando algo que fue y les enseñó hace algunos años. Y obviamente les está llamando la atención y dice, oye, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Quiero recordarles la razón de lo que recibieron y por qué lo recibieron. Y les dice, les predico el evangelio para que se aferren a la salvación. Les predico el evangelio porque ustedes tienen que haberlo recibido y además tienen que estarlo compartiendo. Eso es lo que nos está sucediendo hoy, que cada uno de nosotros está en nuestras casas, pero tenemos que estar compartiendo ese evangelio. Ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que tengo que compartir? El evangelio que tengo que compartir es que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por esos pecados que yo cometí, que usted cometió, y resucitó al tercer día. Amén. Ese es el evangelio. Esa es la vacuna para la enfermedad terminal que cada uno de nosotros tenemos, que es el pecado. Cuando nosotros no hemos llegado a Cristo, estamos contaminados de esa enfermedad terminal. Porque recuerde que el pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte, y no estamos hablando de una muerte física, sino es una muerte espiritual. El pecado es algo que nos separa de Dios. Es algo que no nos permite tener una relación con Dios. El pecado abre una brecha. Haga de cuenta que se abre una zanja. Y Dios queda de un lado y nosotros del otro. Y no es una zanja cualquiera. No es para meter una tubería de la Junta Municipal de Agua. Es una brecha enorme. Es un cañón. O sea, se abre un agujero enorme. Se abre un hueco enorme entre Dios y nosotros. Eso es lo que es el pecado. Pero la buena noticia es que por medio de Cristo, por medio del evangelio de Cristo, nosotros podemos acercarnos nuevamente a Él. Podemos acercarnos al Padre, porque Cristo murió. No murió para ser ejemplo, no murió por ser un mártir, no murió para enseñarnos algo, sino murió por nuestros pecados. Esa es la razón por la que murió Cristo. Porque el pecado nos hace morir. El pecado nos hace morir internamente, espiritualmente. El pecado nos hace perder el rumbo, nos hace no tener esa relación con Dios. ¿Y por qué muere Cristo? Pues Él muere en sustitución nuestra. Él muere por nosotros. Tal vez alguno de nosotros piense, bueno, es que cuando ya tenemos el entendimiento de lo que sucede con Cristo, realmente es como si nos cayera un cubetazo de agua fría, porque dice, bueno, el que debió haber estado ahí en la cruz, a lo mejor debió haber sido yo, porque Él murió por los pecados nuestros. Así es. A lo mejor usted lo pueda pensar. Hay mucha gente que comete pecado o tiene una vida de pecado y se siente avergonzado. Cuando nos cae realmente, o caemos a cuenta, quiero decir cuando nos cae el 20, ¿verdad? Pero muchos chavos ya no entienden ese concepto. Pero cuando nos da un golpe de realidad y entendemos que Él murió por nosotros, es cuando realmente entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Imagínese la peor situación que usted pudo haber vivido, el peor pecado que pudo haber cometido. Para que se lo pueda imaginar, considere que usted, su vida la vamos a proyectar en una película. ¿Y qué parte de su película no le gustaría que viera su familia? ¿Qué parte de su película no le gustaría que vieran sus hijos? Su esposa, sus hijos, no sé, sus padres. Así es como nos da ese golpe de realidad que es, ay, esta parte no quisiera que la viera nadie. Pues créame que Dios sí la vio. Y a lo mejor esa situación o esa parte de esa película suya es la razón por la que Cristo murió ahí, en esa cruz. Usted es el que debería estar tal vez en esa cruz.
Esa es la razón por la que Cristo murió por nosotros. Existen 3 razones, pero bueno, el día de hoy vamos a ver 2 razones principales por las cuales Cristo debe de ser predicado. ¿Por qué Cristo tiene que ser compartido? ¿Y qué es lo que tenemos que compartir de Cristo? Y dice en el pasaje que leímos en 1 Corintios 15, dice en el versículo 3, porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. O sea, no porque lo diga Pedro, no porque lo diga Pablo, sino porque ya estaba en las Escrituras. Recuerden que la Escritura es la palabra de Dios. Es una de las razones por las que el Señor muere. Por nuestros pecados. Porque Él estaba sujeto a la autoridad de Dios. Y si la palabra de Dios hablaba de que tenía que haber un sacrificio, y ese sacrificio era la muerte de Cristo, se tenía que cumplir. Y nos habla la Escritura de que ese sacrificio tenía que darse. Ese sacrificio es por nosotros. Así que, hermano, no te avergüences de ir y compartir las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan verdad. Así es. La Escritura ya nos estaba hablando de lo que iba a suceder con Cristo. Así que nosotros, al momento de ir y compartir las Escrituras, debemos tener la certeza de que todo lo que está en ellas se va a cumplir. Todo lo que está en esas Escrituras va a volverse una realidad. Porque recuerden que la palabra de Dios es como una espada. Y es cortante. Es muy cortante. Es más cortante que la espada de doble filo. En una ocasión yo les hablaba de esa. Cuando Pablo hace mención a esa espada de doble filo, estaba hablando de la espada romana. De la gladius. Era el nombre que tenía esa espada. Es una espada que era temible para los ejércitos enemigos, porque era una espada no muy grande, era una espada realmente corta, con 2 filos, y lo que la hacía única es que tenía una punta que penetraba cualquier armadura. Entonces no había enemigo que le hiciera frente al ejército romano con esa gladius. Por eso Pablo habla de la palabra de Dios como una espada de doble filo. Amén. Como una gladius, dice en el original. Porque así es la palabra de Dios, es penetrante, no hay quien se pueda defender de ella. Así es. La palabra ejecuta, la palabra habla y se defiende a sí misma. Amén. Isaías ya nos había hablado del siervo del Señor. Isaías ya nos había hablado de Cristo y del sacrificio de Cristo. Porque Isaías nos dice que fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, dice Isaías. Precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Así nos dice Isaías. Para ser exactos, es Isaías 53:5. Él muere de acuerdo a las Escrituras, pero realmente toda la Escritura nos habla de Cristo. Toda la Escritura nos va mostrando al siervo de Dios y nos va mostrando cómo Cristo se hace realidad en nuestra vida. Y un ejemplo sencillo de ello es que desde el Génesis 3:15, nos está profetizando y hablando del Mesías que ha de venir. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. No se disculpen por las Escrituras, que no les dé pena. Usted vaya y comparta. Amén. Porque además de eso, hay un respaldo físico, hay un respaldo, vamos a decirlo, científico de las Escrituras acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice 1 Corintios 15:4, de lo mismo que leímos, en el versículo 4 dice: que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras.
Esto es algo que tenemos que compartir. Es algo que tenemos inclusive que celebrar. El Señor ha resucitado, el Señor resucitó. Amén. La resurrección de Cristo es la prueba del pago que se dio en la cruz. Vaya, para ponérselo en otro contexto. ¿Cómo sabemos o cómo podemos entender que realmente la muerte de Cristo en la cruz fue el pago por nuestros pecados? Pues por la resurrección. Amén. Si no hubiese sido de esa manera, no hubiese existido la resurrección. Es como cuando usted va al Oxxo, compra algo o a cualquier lugar y le dan su recibo, su ticket de pago. Usted pagó. El recibito que le dan es el comprobante de que usted compró algo. O una factura, ¿verdad? Cuando son cosas ya de más valor. Y le dan una factura, ese es el comprobante de que usted compró algo. Para nosotros el comprobante de que Cristo pagó por nuestros pecados es la resurrección. Amén, amén. Porque el pago fue aceptado. Esa es la razón por la que Él fue a la cruz. Aleluya. Por nuestros pecados, y sabemos que ese pago fue aceptado por medio de la resurrección. Pero también, ¿cómo sabemos que Él pagó por mí? Porque sabemos que la resurrección fue precisamente por ese pecado. Amén. Si Cristo realmente regresó de la muerte, que lo hizo, todo lo demás tiene que ser cierto. Todo lo demás tiene que ser cierto. Si no hubiese Él regresado de la muerte, nada sería cierto. Si dijéramos que Él solo murió para dar un buen ejemplo, eso inclusive sería un insulto para Cristo. Si dijéramos que solamente Él en su vida fue un profeta, también sería un insulto. Si dijéramos que solamente fue un maestro, también eso podría ser un insulto. ¿Y por qué digo que podría ser un insulto? En alguna ocasión los discípulos le dicen a Cristo, le dijeron, maestro, le dijeron, buen maestro. Y Cristo les dice, ¿por qué me llaman bueno? No hay nadie bueno sino Dios. La prueba de que todo es cierto es por la resurrección. Amén. Y asimismo la resurrección se valida a través de las Escrituras, que es lo que les decía, la Escritura misma se contesta, la Escritura misma se defiende. David, en el Salmo que les leía al inicio del servicio, habla sobre la resurrección de Cristo en el Salmo 16. Y vamos a leer únicamente los versículos del 8 al 11, y dice, siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Está hablando David acerca del Salvador, que por medio de Él tiene la vida eterna. Ahora, fíjense lo que dice Pedro acerca de David, lo que acabamos de leer. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Y dice Pedro así, en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Ahí está Pedro haciendo referencia al Salmo 16 de David. No, si perdieron la porción, es Hechos 2 del 25 al 28. Pero además Pedro sigue diciendo, continúa ahí a partir del versículo 29. Hermanos,
Permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta, está hablando de David, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento ponerle en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, les dice Pedro. Todos nosotros somos testigos. David profetizó ese día sobre su descendencia, en ese salmo. Y profetiza que de esa manera llegaría la salvación y llegaría la resurrección. Ahora, podemos también entender que se le apareció a mucha gente. Así lo reflexiona Pedro, bueno, así lo transmite Pedro. A mucha gente para que fueran testigos. No solamente por medio de pruebas académicas, podemos decir. ¿A qué me refiero con académicas? Que nada más porque lo leímos en un libro, digamos, no, sí, pues es que el libro dice. No, realmente se les apareció. Realmente se les apareció. Entonces no solo fueron pruebas académicas, pruebas bibliográficas, sino que fueron también pruebas físicas que dejan testigos. Porque Pedro dice, no solo lo creo porque lo leí, es lo que está Pedro tratándonos de decir. No solo lo creo porque lo leí, sino que estuve ahí y lo puedo constatar. Amén. Decía un personaje de la televisión, ¿verdad? Nadie me lo contó, ¿verdad? Yo lo viví, dice Pedro. Esa es la razón. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y eso nos dice Pablo en el pasaje que leímos al inicio, en 1 Corintios 15. Ahora en el versículo 5 y 6 dice, y se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales todavía, aunque algunos viven, aunque algunos han muerto. ¿Sí? O sea que les venía diciendo, podemos con toda confianza compartir de Cristo. Podemos con toda confianza compartir las Escrituras, porque la Escritura misma se defiende. La Escritura misma nos da las herramientas para mostrarle a la gente que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que Cristo resucitó. Sí, amén. La prueba de que Él haya resucitado es para darle validez a todo lo que las Escrituras nos dicen. Es el sello de garantía de que las Escrituras son reales, de que Él murió por nosotros. Porque inclusive, y si lo vemos históricamente, y esto lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿por qué moriría la gente por algo que no creyera? La mayoría de los apóstoles de la iglesia primitiva que sufrieron persecución, murieron por lo que ellos creían. Y murieron creyendo en esa resurrección. De hecho, platicábamos que inclusive en la época romana, cuando sacrificaban a todas aquellas personas cristianas o de la iglesia primitiva, incluyendo familias completas, hombres, mujeres, niños, todos ellos iban al Coliseo, al sacrificio, iban cantando, iban alegres porque sabían que iban a tener un encuentro con el Señor. ¿Ustedes creen que lo harían de esa manera, sabiendo que todo era una mentira? Ellos lo hacían de esa forma porque tenían la certeza, tenían los testigos y tenían las pruebas de que lo que se predicaba era verdad. Amén. De que la resurrección de Dios era una realidad.
la resurrección de Cristo. La Escritura dice que iba a morir y lo vieron morir. La Escritura dice que iba a ser sepultado y lo vieron ser sepultado, así fue. Que se levantaría de la muerte y así fue. Amén. Y no solo lo vio Pedro, sino lo vio más de 500 personas a la vez. Así que si tu familia, tus amigos están muriendo de esta enfermedad más terrible que el COVID-19, que es el pecado, que es una vida no digna a los ojos de Dios, una vida que los separa de una relación con Dios, tú tienes la vacuna. Tú tienes la vacuna para esa enfermedad mortal. Así es. Porque recuerden que el pecado es muerte. Tú tienes la vacuna para poderlos llevar a una mejor vida. Amén. Reflexionando en esto de la vacuna, ¿ustedes creen que si hubiese actualmente ya una vacuna para esta pandemia que estamos viviendo, no seríamos capaces de estarla compartiendo? ¿O no iríamos corriendo a llevársela a nuestra familia para que no sufrieran ningún daño? Así es. Lo mismo está pasando con el pecado y no corremos a darles la salvación. No corremos a llevarles esa vacuna. Porque tal vez nos ha faltado entender que ahí tenemos la vacuna, que ahí tenemos la solución para tener una mejor familia, una mejor vida. Ahora, déjenme le digo algo. No es suficiente con que usted llegue a la casa de su familia, de sus parientes y les diga: oye, tengo la cura, tengo la solución para todas estas situaciones que estás viviendo. Tengo una cura y tengo una vacuna para poder tener una mejor relación con Dios y con tu familia. Y la cura es que Cristo murió y resucitó por ti. Déjeme, me doy a entender un poquito mejor. Vamos a suponer que tenemos la vacuna del COVID y usted sale corriendo con su familia y dice: hey, mira, aquí tengo la vacuna del COVID y con esta vacuna no vas a morir. Pero ¿qué pasa si yo no la he probado? ¿Qué pasa si yo no me la he puesto? ¿Qué pasa si yo me veo que estoy así como que enfermito porque también ando tose y tose y traigo la vacuna pero no me la he puesto? ¿Qué cree que va a pasar? Van a decir: no, hombre, pues se me hace que no es, no, ni te la has puesto, ni te la has inyectado tú. Van a decir: estás loco, ¿por qué no te la has puesto? Pero si yo di signos o di positivo a la enfermedad, así como está ahora de moda, ¿verdad? Di positivo, Dios no lo quiera, y que nadie dé positivo aquí de la familia de Pacto Vivo. Pero si di positivo, tengo la vacuna, me la puse, me la apliqué, y ahora les puedo mostrar que estoy sano. Ahora les puedo mostrar que esa enfermedad ya no me está afectando, que soy libre, que tengo una vida nueva, que tengo una vida diferente, que tengo una vida en plenitud del lado de Dios, que tengo una vida diferente en relación con mis hijos, con mi esposa, con mi familia en general. Me apliqué la vacuna. Esa va a ser la forma en que yo, además de ir a decirles: aquí te tengo la vacuna, aquí te tengo la solución, esa va a ser la forma de yo mostrarles que esa vacuna es efectiva. Amén. ¿Qué me refiero con todo esto, hermanos? Que usted tiene que dar fruto. Así es. Que usted tiene que mostrar que realmente esa vacuna está sucediendo, está funcionando en su vida. Amén. No puedo ir por la vida hablándoles de la vacuna y yo no la utilizo para mí mismo y ni para mi familia. Así es. Y eso no sucede en la vida actual. Es por eso que el Señor está regresando a nuestros hogares. Es por eso que el Señor está regresando a los inicios.
al origen de todo, así como inició la iglesia primitiva, a que empezamos a compartir en nuestros hogares, pero que compartamos por medio de testimonio, hermano. Familia que nos está viendo, usted tiene que dar testimonio, tiene que mostrar fruto. Usted tiene que empezar a cambiar esa extraña manera de vivir, no se crea, esa forma en la que vivimos, que realmente usted represente y muestre cómo se debe vivir en Cristo. Amén. Usted tiene que mostrarles que esa vacuna es efectiva. Así es. Porque no es solo ir a llevar buenas noticias, es también mostrarle que esas buenas noticias son efectivas. Amén. Que esas buenas noticias son vivas, que esas buenas noticias son para darle vida eterna. Amén. Entonces usted tiene que ir corriendo, usted tiene que ir apresuradamente a buscar a su familia. Si está en la cuarentena y siente que no debe salir, no lo haga, llámele por teléfono, haga una videollamada. Ahora todos estamos así como que poniéndonos muy tecnológicos, estamos aprendiendo a usar estos medios nuevos de comunicación. Si no puede salir, contáctese con ellos, una llamada telefónica, y hábleles de Cristo. Pero realmente hábleles con pruebas, háblele con frutos, háblele de cómo su vida ha cambiado, háblele por medio de testimonio, no únicamente los quiera agarrar a bibliazo, no únicamente quiera hacer que ellos se alineen y usted sigue en las mismas. Es como a veces que escuchamos ciertos mensajes, ciertas prédicas y voy a dar un ejemplo, aquí no pasa, esto no sucede aquí en Pacto Vivo, pero que se da un mensaje, alguna enseñanza y dice alguien, chin, ¿cómo no lo escuchó mi compadre? ¿Cómo no lo escuchó la vecina? No, todo es para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros somos los que tenemos que estar mostrando el amor de Dios. Somos los que tenemos que estar mostrando cómo se lleva una vida nueva con Cristo. Entonces no pierda tiempo, hermano, hermana, familia, no pierdan tiempo. Es el momento de acabar con esa pandemia que es el pecado. Así es. Y es una pandemia más terrible que lo que está sucediendo ahora con el COVID. Realmente quiero que tenga eso en cuenta. El que podamos andar en la calle haciendo nuestras cosas, viviendo la vida como mejor nos parece, no quiere decir que vivamos en libertad. Muchos han de estar desesperados por la cuarentena, así como decía la pastora. Pero créame que es mejor estar en cuarentena en las manos de Cristo que estar allá afuera en el mundo, cada quien haciendo su vida y llenos de pecado. Así es. Así que considérelo. No pierda tiempo. No sabemos hasta qué momento va a llegar la hora de cada uno de nosotros. No tenemos la certeza del tiempo que vamos a durar aquí en esta vida. Solo el Padre lo sabe. Así que tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida y lograr que la gente entienda que con la enfermedad del pecado ellos van a estar consumiendo su vida. Cuando usted tenga este entendimiento, cuando pueda mostrar estos frutos, es el momento de ir a mostrar la cura. Es el momento de ir a llevar esa vacuna a más gente. Yo lo invito a que desde hoy lo haga. Pero si no se siente seguro aún, porque su vida aún no ha dado ese fruto, entonces esfuércese en lo personal. Amén. Esfuércese en lo familiar, ahí en su círculo íntimo, y póngalo en práctica. Aplíquese la vacuna a usted primero. Empiece a tener una vida diferente, una vida en amor, porque el amor cubre multitud de pecados.
Ahorita que nos trasladábamos para acá para hacer la transmisión, veníamos platicando acerca de eso. Y les digo que el Padre no se equivoca. El amor es lo que necesitamos todos. Cuando realmente estamos llenos de ese amor y que nosotros manifestamos ese amor de Dios, se cumple en su totalidad los mandamientos de la ley de Dios. Porque en amor transmitimos amor. En amor no le hacemos daño, primeramente a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo. Porque amamos tanto a la creación, amamos tanto a nuestra familia y a nuestro prójimo, que lo menos que deseamos es hacerles daño. Así que transmita amor, esfuércese por mostrarle amor a la gente, pero ese amor fraternal, ese amor que solamente puede venir de Dios. Y voy a orar por cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Y terminando la oración vamos a tener la Santa Cena. Espero que se hayan preparado con los elementos. Necesitamos una galleta o un pedazo de pan que represente el cuerpo de Cristo. Y necesitamos jugo, producto de la vid, preferentemente jugo de uva. Búsquenlo en lo que oramos y nos preparamos para hacer la celebración. Pero ahora déjeme orar por usted y por su familia. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, en esta hora que estamos aquí en tu presencia, que estamos buscando de ti, que queremos llegar hasta tu trono, Señor, y por medio de la autoridad que nos has conferido como ministros tuyos, Señor, quiero pedirte, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, una bendición poderosa y sobrenatural sobre cada uno de tus hijos, de esas familias que hoy nos están viendo y aún todas aquellas que nos verán cuando vuelvan a ver esta transmisión. Imparte de tu Espíritu Santo, imparte de tu poder, pero sobre todo imparte de tu paz, imparte de tu amor, para que todos y cada uno de ellos sean capaces de mostrar fruto y poder ir y compartir tu evangelio, ir y compartir tus escrituras, ir y compartir del amor de Cristo y cómo es que Él murió por nuestros pecados, pero está vivo porque resucitó al tercer día. Te doy ya gracias por la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias porque sabemos que Pacto Vivo es una familia que está creciendo en fe, pero que está creciendo en testimonio y en frutos del Espíritu. Te doy ya gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Más que nunca tenemos que discernir el poder de la sangre de Cristo. Hemos hablado una y otra vez que no es un fetiche de la sangre de Cristo me cubre. No, es algo sobrenatural. Cristo pagó en la cruz del Calvario, te decía el pastor, Cristo pagó en la cruz del Calvario hasta la última gota de sangre. Y la última gota de sangre la pagó el Señor por cada uno de nosotros.
que su cuerpo fue partido y está esparcido en cada uno de los que creemos en Él. Tarde o temprano el Señor va a unir todos esos fragmentos del cuerpo de Jesucristo y va a formar su cuerpo. Pero necesitamos prepararnos con la sobrenaturalidad de Dios. Así que yo quiero orar para que el Espíritu Santo traiga a la memoria aquello que usted tiene que dejar, aquello de lo que usted tiene que arrepentirse, porque dice la Escritura que tenemos que estar limpios para poder recibir la Santa Cena, y que si alguno no lo está y toma la Santa Cena, podrá caer enfermo o hasta muerto. Y la muerte, como lo veíamos con Zafira y Ananías, ellos cayeron fulminados y fue en el libro de los Hechos. O sea que sí pasa, amados. No tentemos la ira del Señor. Él está hablándonos para que nos pongamos a cuentas. Así que si usted siente ahí en su sala postrarnos, si nosotros aquí en la iglesia, los alabanzas, Rosy y Carlos, que están viniendo a ayudarnos con lo de la Santa Cena, si usted siente postrarse, hágalo porque es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ponernos a cuentas, Padre, porque tú nos estás hablando, amado Dios, de la importancia de que nosotros, Padre, seamos circuncidados y el pecado salga de nosotros. Señor, tú hablas una y otra vez, Padre, por medio de tus ministros, que necesitamos sacar el pecado de nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu traiga la memoria de cada uno de los hijos en Pacto Vivo, Señor. Cada una de las personas que nos están viendo, Padre, aunque no sean de Pacto Vivo, Señor, pero que han decidido ver este mensaje porque tú los has atraído con lazos de amor. Que vengas, Señor, y traigas a la memoria aquella situación, aquella falta de perdón, Señor, que hay en sus corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ese pecado que está oculto porque el enemigo lo ha tenido oculto para que no salga a la luz, yo te ruego, Señor, que saques a la luz todo aquello, Dios, que nos estorba para estar en tu presencia. Saca a la luz, amado Señor, todas las situaciones que te ofenden, Padre Santo, aún con nuestros antepasados. Porque tu amor, Señor, es tan grande que perdona nuestras iniquidades. Y que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros. Amado Señor, trae a nuestra memoria, Padre. Revélanos, Señor, lo que tiene que salir a la luz, para que nosotros, Señor, estemos cada vez más limpios delante de tu presencia. Para que no tengamos, Señor, ningún derecho legal delante del enemigo, Padre, que venga a acusarnos, sino que podamos acceder a tus herencias, Padre bendito, que ya pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Creemos en un Cristo resucitado. Creemos que está sentado a la derecha del Padre y desde ahí, Señor, está gobernando porque todo lo has puesto bajo sus pies. Creemos, Señor, que si nosotros caminamos rectamente por tus caminos, si nos limpiamos constantemente, Señor, estaremos sentados en lugares celestiales juntamente con tu Hijo Jesús. Amado Señor, trae a la memoria, saca a la luz aquello que necesitamos dejar de lado, Padre, para caminar en tus caminos y gobernar, Señor, desde las esferas espirituales juntamente con Cristo Jesús. Y absolutamente todo aquello, Señor, sea atado y desatado en la tierra y en los cielos, como tú nos has dado la autoridad, en el nombre que está por encima de todo nombre. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por las instrucciones que nos das. Gracias, Señor, por abrir el entendimiento, Señor, y abrir los corazones para que tu palabra sea recibida. Gracias, Señor, porque la impartición del cielo no tiene tiempo ni espacio y será impartida a través, Señor, de las cámaras, a través de los celulares, a través de las televisiones, donde tus hijos están viendo la palabra.
Gracias, Señor, porque tú traspasas, Padre, el espacio. Porque tú eres dueño del tiempo y del espacio, Señor, y estás en todo lugar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos habla de tomar la Santa Cena de una forma digna. Y yo les estaba explicando constantemente que esta parte no nos habla de estar así todos ceremoniosos, cara larga, con traje, frac, corbata y música de piano. No se trata de ese tipo de dignidad, de formalidad. Se trata de que realmente entendamos el sacrificio de Cristo en la cruz. El que nosotros celebremos la Santa Cena, el que nosotros tengamos esta celebración, es para recordar, es para conmemorar el que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Es el permitirle a Dios que meta su mano poderosa en nuestra vida. Es volver a restablecer nuestro pacto con Dios. Es reconciliarnos con el Señor. De eso se trata la Santa Cena. Y esa dignidad de la que nos hablan es entenderlo de esa manera y vivirlo de esa manera. Es el poder tener un corazón limpio, un corazón agradecido y sobre todo en perdón, en una buena relación con nuestro prójimo. De eso se trata. Ya la pastora oró previamente para que nos pongamos a cuentas. Por lo tanto, dice la Escritura que Cristo tomó el pan y dio gracias. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Tomen el pan, por favor. Y dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tomemos ahora el vino. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Te damos gracias, Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias porque sabemos que tu venida está próxima, porque sabemos que tenemos que hacer nuestra comisión, ir y predicar tu evangelio, porque sabemos que estando en comunión contigo, estando en ese amor que proviene del Padre, todo es posible para nosotros. Te damos ya gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.